estar hablando principalmente de lo que es el ciclo celular, de las divisiones que ocurren dentro del ciclo celular, eso como de lo que vamos a hablar, que es la mitosis y la meiosis. Aparte del ciclo celular, dentro de la aparte de la división dentro del ciclo celular, hay otras etapas que también las vamos a estar viendo, y también la formación de gametos que se llama gametogénesis, tanto de los espermatozoides como de los óvulos, que sería de espermatogénesis y ovogénesis. Bien. Entonces, dentro de lo que es el ciclo celular, como les mencioné, solamente una partecita es la fase de división celular, ¿sí? Todo el resto ocurre en lo que normalmente llamamos interfase, que está la G1 o el primer intervalo, la primera fase, la fase de síntesis o S, y G2 que sería la segunda fase, ¿sí? Bueno, los procesos de división celular son los responsables de la creación de nuevas células a partir de células diploides existentes, es decir, que de células diploides salen células diploides. El proceso, los procesos para generar nuevas células en división, la división de nuevas células es a partir de la mitosis, que es la separación del material genético, y después tenemos la citocinesis, que es la separación de todo el resto de las células, ¿sí? Citoplasma y todos los organelos que están dentro de él, ¿sí? Antes de dividirse las células se tienen que duplicar, porque justamente de una célula que tiene todo su contenido, tienen que salir dos células que tienen todo su contenido, y no hay que se parten a la mitad los organelos y ya está, o se parte a la mitad los cromosomas y listo. Tiene que en un momento haber todo doble para que cuando ocurra la división cada célula tenga uno y uno, ¿sí? Entonces la alternancia entre la mitosis y esta interfase es lo que se denomina ciclo celular, ¿sí? Normalmente una célula pasa la mayor parte de su vida en interfase, ¿sí? Dependiendo de, obviamente, del tipo de célula que sea. Como sabemos, hay células que se están dividiendo constantemente, que se regeneran todo el tiempo, y hay células que una vez que existen ya no se dividen más, ¿sí? El ejemplo clásico de las neuronas, una vez que tenemos, eso es lo que contamos, mientras que, por ejemplo, las células de la piel son células que se están regenerando todo el tiempo, ¿sí? La cardíaca tampoco. Tampoco, muy bien, excelente ejemplo. Bueno, esta primera fase, o G1, es donde se empieza la replicación del ADN, ¿sí? Como que se empiezan a llamar a las enzimas, se empieza a ordenar el ADN, se empiezan a abrir las horquillas y se sintetiza todo lo necesario para la replicación del ADN. Como vieron en la clase de replicación, no es que mágicamente el ADN dice, me duplico y listo, ¿sí? Lo que sucede es que hay que llamar enzima, hay que llamar proteína, hay que preparar el ARN, todas esas cosas se preparan en esta primera fase. En la fase de síntesis, como su nombre lo dice, se sintetiza el ADN, ¿sí? Acá se replica, acá ocurre el llamado de nucleótido por nucleótido y me quedo con dos copias de todo el material genético, ¿sí? Y en la segunda fase, acá es lo que se empiezan a realizar las copias, digamos, de lo que es el resto del citoplasma, ¿sí? Acá es donde se empiezan a duplicar todos los organelos, ¿sí? Bueno, lo que acabo de decir, bien. Cuando se llega a G2, la célula ya está completamente lista dentro de ella para generar dos células que tengan cada una 46 cromosomas. Es decir, que en algún momento, justamente en esta G2, la célula llega a tener 92 cromosomas, ¿sí?
como eso obviamente no es compatible con la vida, entonces lo que ocurre es que una vez que eso está duplicado, ahí ocurre la fase de mitosis. La interfaz es algo que se ve así. Esto sería como que el núcleo, y todo lo que vemos así como que parece algo medio que indefinido, parece como una sopa, algo que no sabemos qué es. Todo el citoplasma con todos los organismos, ¿sí? En la interfase el núcleo todavía está definido, ¿sí? Y cerca del núcleo están lo que serían los centrosomas, que ya lo vamos a ver más adelante, que forman como que la parte son clave para la división celular, para estirar los cromosomas a cada polo de la célula. La cromatina está descondensada porque el cromosoma únicamente se ve y únicamente se le llama cromosoma por su nombre correcto, digamos, cuando está en división celular, porque normalmente dentro de la célula esto está todo descondensado, como pueden ver, no están los bracitos así completamente formados, porque como te tiene que acceder a la maquinaria, como tiene que acceder a la información que está dentro de esta cromatina, queda siempre más conveniente que esté descondensado para que haya menos trabajo. Solamente se compacta en el momento de la división celular, ¿sí? O sea, ustedes en una célula en interfase jamás ni nunca van a ver un cromosoma formado, ¿sí? Bien. Acá tienen el nucleolo, la membrana nuclear, la cromatina, y esta sería la membrana plasmática. Bien. La longitud del ciclo celular varía dependiendo del tipo de célula y se debe más que nada a la variación en la longitud de la G1, es decir, en la preparación para la síntesis del ADN. Las células, cuando dejan de dividirse por un tiempo largo, se dice que están en G0. Esto es como que ¿cómo se dice? Como un extraoficial, un nombre extraoficial, porque como no está sintetizando nada, está como que en stand-by, se le dice que está nomás en G0, ¿sí? Estas serían las células que no están dividiéndose, ¿sí? Las células se dividen en respuesta a estímulos internos y externos dependiendo de qué sea. La división ocurre más rápido o más lento, lo que les mencioné más temprano. Dependiendo del tipo celular, la división es más o menos rápida. En esta división intervienen complejas interacciones moleculares y entre las más comunes, las más importantes, las que se repiten más, digamos, están las ciclinas y las CDK. Las ciclinas son proteínas reguladoras que se producen y se degradan en momentos específicos del ciclo celular. Y las CDK son quinasas dependientes de ciclinas, que son enzimas. Técnicamente, como ustedes ya vieron en biología, todas son proteínas, ¿sí? Pero las ciclinas no son enzimas. Recordemos nomás un chiquito, las enzimas son catalizadores, ¿sí? Son cosas que ayudan a que algo suceda, mientras que las ciclinas por sí solas hacen que la acción ocurra, ¿sí? Bien. Entonces, las CDK son enzimas que necesitan unirse a su ciclina correspondiente para activarse. Y se encargan, no sé qué pasó ahí con ese paréntesis, y se encargan de fosforilar otras proteínas reguladoras en fases clave del ciclo celular. Una regulación defectuosa del ciclo puede presentar un sinfín de consecuencias. Lo más común y el ejemplo más clásico que uno dice cuando hay una regulación defectuosa es un tumor, ¿sí? Por la división irregulada, o sea, incontrolada de las células. Esto, bueno, en la primera diapositiva tienen ahí las páginas de Solomon que se usa que usé para esta diapositiva. Y ahí también en el libro menciona las horas, o sea, las distintas duraciones de ciertos tipos celulares. Las células epiteliales, por ejemplo, tardan menos de 10 horas, 6, 8 horas más o menos ya puede generar puede completarse todo un ciclo celular. En la del hígado, por ejemplo, es algo que todo el ciclo
ocurre a lo largo de más o menos un año, ¿sí? Son células que se regeneran, sí, pero justamente a distintas velocidades. Bien. Continuamos un poquito más con lo que son las ciclinas y las CDK, que serían como que los, por si no quedó claro, son como los reguladores del ciclo celular, ¿sí? En cada fase del ciclo se sintetizan ciclinas específicas y esta ciclina se une con su CDK específica para activarla, y esta CDK fosforila una proteína que permite que la célula avance a la siguiente fase. Entonces lo que hace la ciclina y la CDK es decirle, ok, seguí, ahora no, ahora sí, este es tu momento, este no es tu momento. Si no aparecen esta ciclina y esta CDK, el ciclo celular no avanza, ¿sí? Y en su contra, o sea, en la otra cara de la moneda, si esta ciclina y CDK están en exceso, la división también ocurre de manera excesiva, ¿sí? Una vez que se termina esta activación o inactivación para entrar a una siguiente etapa, la ciclina se degrada y la CDK, como se fue la ciclina, la CDK también se inactiva, porque recordamos que la CDK por sí sola no funciona, ¿sí? Bien. Estos son ejemplos de CDK y de ciclina. Hay 250.000 gente, no se preocupen, no tienen que saber así específicamente lo tranquilo. Simplemente sepan que son ciclinas, CDK, son reguladores, esto es proteína, esto es enzima, esto no funciona sin esto, ¿sí? Tengan como que ese concepto general. Los ejemplos específicos no se preocupen porque no vienen al caso, no hace falta que lo sepan. Bien, ¿qué pasa si esto funciona de manera incorrecta? ¿Ya te mudaste? Bien. Si no funcionan bien estas ciclinas y la CDK, puede avanzar sin control el ciclo celular, división excesiva, cáncer. Ignoren esta palabra, tumor sería una expresión más correcta porque no todo cáncer es tumor, entonces mejor queda más lindo que digan. No dividirse cuando debería, problemas en la regeneración tisular, es decir, que por ahí hay, o por ejemplo cuando un tejido se daña, si ahí no ocurren las señales correctas y eso no se regenera, bueno, como que queda ahí el daño. Y también pueden acumularse errores en el ADN, que serían alteraciones o variaciones que predisponen a enfermedades. Porque justamente esta ciclina y CDK, como dan esta puerta de sí avanzar, no avances, es como que hay muchos factores dentro, o sea, si nos ponemos muy específicos en la biología molecular de esto, hay un sinfín de enzimas y de reguladores que son la más importante, y esto se lo mencionan a ustedes, que es cuando el ADN tiene cierto porcentaje de alteraciones, eso se señaliza con algunas proteínas, y eso le hace saber a la ciclina, ok, esta célula no, esta ya tiene que morir y ahí va a apoptosis, ¿sí? Entonces, si esa regulación no ocurre bien, la ciclina y la CDK le pueden dar luz verde a que una célula con un material genético dañado en exceso o dañado de cierta forma se replique y ahí empiezan las complicaciones, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay un ejemplo de sobreexpresión de ciclinas o mutaciones en la CDK. La célula no respeta punto de control y se divide sin control, como pasa en ciertos tipos de cánceres. Bien. Y también la falta de degradación de ciclinas, la célula queda atascada en fase de división. Es decir, como habíamos mencionado, Clara, que varias veces ya que las ciclinas se desintegran, se disuelven, se desconfiguran, y la CDK, como la ciclina se fue, la CDK se apagó. Si no se degrada la ciclina, la CDK también está activa todo el tiempo, y esto es como que un sinfín, ¿sí?
nunca entra en lo que mencionamos anteriormente, que sería la fase G0, ¿sí? Siempre está dentro del ciclo celular. Y como también ya mencionamos, casi ninguna célula está constantemente en división, como que todas por ahí en algún momento salen. Hay muy pocas que están como que se dividen y siguen y se dividen y siguen y se dividen, porque digamos no, porque las células no lo necesitan, ¿sí? Entonces esta no degradación lo que nos permite es que la célula frene, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta este momento? ¿Se entiende todo? Bien. Bueno, ahora entramos en lo que es la división celular. Todo lo que hablamos anteriormente es todo lo que pasa en la interfase. Ahora vamos a hablar de lo que sería la fase M, que vamos a hablar primeramente de lo que son las células autosómicas, es decir, las células de todo el cuerpo, células, bueno, sí, células no sexuales, en pocas palabras. ¿Sí? Esto es la fase M, la división celular es fase M, tanto mitosis como meiosis. Bien. La mitosis tiene 4 fases que son profase, metafase, anafase y telofase. Hay un acrónimo que es prometí a Anatela. Pro de profase, prometí, metafase, ana de anafase, tela de telofase. ¿Sí? Sí. Para que siempre se acuerden el orden, porque es algo que por ahí a veces confunde. Entonces, como para que lo es o sea, a mí me lo dijeron en la facultad y les juro que parece una boludez, pero así me lo aprendí. Prometí a Anatela. Prometa Anatela. Y bueno, este es el proceso por el cual una célula diploide genera 2 células hijas idénticas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir viendo fase por fase. La profase es como que el inicio de la mitosis. Acá los cromosomas empiezan a condensarse. Las cromátidas hermanas se juntan y están unidas por un centrómero. La membrana nuclear desaparece y empiezan a formarse las fibras del curso mitótico que salen de los centriolos situados a ambos lados de la célula. Entonces, en la profase se ve como que una sopa de un plato de fideo medio raro, ¿sí? Si vamos para atrás, ven que acá está como que todo mucho más descondensado, está todo mucho más mezclado, se ve todo mucho más junto. En cambio acá sí ya se ven como que tiritas, por así decirlo, para que lo entiendan mejor, que las tiritas efectivamente son los cromosomas no condensados del todo, ¿sí? Acá ya hay una pequeña condensación porque efectivamente esto no se ve igual que una interfase, pero todavía no están en el punto de condensación máxima. Eso recién llega en la metafase, ¿sí? Y normalmente el cromosoma que nosotros siempre decimos y estudiamos y nosotros vamos a seguir viendo a lo largo de todo este semestre, se lo llama cromosoma metafásico porque se obtiene únicamente en el mayor punto de condensación que es en la metafase, ¿sí? Todo estudio diagnóstico genético que necesita algún tipo de visualización cromosómica genético, o sea, esos cromosomas se generan acá, ¿sí? Los estudios hacen todos los procesos que quieran, que nos los vamos a ver más adelante, que lo que hacen es detener la metafase, o sea, detener la mitosis en este punto, ¿sí? Y de acá extraen los cromosomas de la célula. Entonces, acá los cromosomas alcanzan su mayor grado de condensación. Y bueno, el diagnóstico clínico de las enfermedades cromosómicas se basa en estos cromosomas metafásicos y durante la metafase las fibras fusiformes empiezan a contraerse para arrastrar los centrómeros fuera de los cromosomas. ¿Qué significa esto?
acá. La metafase tiene su nombre porque meta-medio, ¿sí? Los cromosomas en la metafase, en una célula real, se observan así. No es lo más lindo que van a ver en su vida, probablemente no. Pero es como que están todos en una línea bien condensada y a partir de ahí se ven los brazos de los cromosomas, ¿sí? Obviamente que esto es esquemático, pero para que les quede más claro a ustedes, lo que acabo de tener es que el centriolo genera las fibras del uso mitótico y lo que hacen es, o sea, que son los microtúbulos, este microtúbulo se une al centrómero de cada cromosoma. De cada lado del cromosoma está el centrómero y lo que hacen estas fibras del uso mitótico, que serían los microtúbulos, separan al cromosoma, ¿sí? Para que este vaya a este lado y este venga para este lado, ¿sí? Bien. Estas son, digamos, como que todos los usos que intervienen. Está el microtúbulo polar, que no se conecta a ningún cromosoma, pero es como que limita el área de división, como que fuera de esto no tendría que haber ningún cromosoma, porque fuera de esto no hay microtúbulo que agarre el cromosoma, ¿sí? Entonces, si algo aparece por acá, no chicos, perdón, no me estamos interrumpiendo la parte. No sé si alguien se quiere pelear con el aire de atrás para aprender, pero necesito silencio. Bueno, entonces, están estos microtúbulos polares, el pericentrioral, el material pericentrioral, que es lo que está alrededor de los centriolos, que esto lo vieron todo en biología, y después están los microtúbulos cinetocóricos o el microtúbulo de cinetocoro, que lo que hace es unirse al centrómero y estirar esta cromátida para su correspondiente polo, ¿sí? Bien, estos serían las cromátidas hermanas, es decir que esto y esto son lo mismo. Bien. Así se ven cromosomas metafásicos para un estudio de diagnóstico. Esto es como que la distinción más básica que hay, porque vamos a ver más adelante que los cromosomas tienen banda heredera y X. Pero por ejemplo, para diagnosticar un síndrome de Down, esto podría ser suficiente, ¿sí? Porque hay X cantidad de cada tamaño cromosoma, entonces si veo que hay uno en exceso, ok, puedo asumirlo. Pero normalmente con esto así, sin las bandas no se suele hacer. Igual esto se lo menciono nomás ahora para que lo vean, esto es hecho. Pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Bien, la anafase, lo que sucede es que los microtúbulos empiezan a estirar a las cromátidas hermanas para cada lado, ¿sí? El centrómero de cada cromosoma se parte en dos y permite la separación de las cromátidas hermanas. Las fibras del uso del centrómero arrastran las cromátidas hacia los lados opuestos de la célula. El microtúbulo se contrae, se rompe el centrómero y las cromátidas hermanas se separan, ¿sí? Eso es todo lo que ocurre en la anafase. La anafase, veamos la telofase primero y después les decir. Bueno, ¿para qué agregué esto? No sé. Cuando los cromosomas se duplican, las cromátidas hermanas están inicialmente unidas entre sí por complejos proteicos denominados coecinas. Los enlaces de la coecina están particularmente concentrados en la vecindad al centrómero. El cinetocoro no es lo mismo que el centrómero, ¿sí? Simplemente para que lo tengan en cuenta, el centrómero es esto que está acá adentro, en rojo, digamos. Y el cinetocoro es la parte como que le permite, porque el microtúbulo no se une al centrómero en sí, ¿sí? Se une a, como que tiene una hendidura y esa hendidura sería el cinetocoro, ¿sí? Y eso es lo que permite que después se rompa el centrómero y se separe. O sea, en las fibras de microtúbulo no se unen al centrómero en sí, se unen al cinetocoro. Bueno, y esto era lo que les quería mostrar. En la telofase se terminó la división celular, ¿sí?
los cromosomas están cada uno en sus polos, ya empiezan a descondensarse y se vuelve a formar la envoltura nuclear, ¿sí? Es algo que vi que suele confundirse a lo largo de los semestres anteriores en una telofase con una anafase. La anafase todavía está, como que no está en el punto más bajo de la célula, no está en el extremo, digamos, del polo, y dos, los cromosomas todavía se ven bastante condensados, todavía veo bracitos muy definidos, ¿sí? Mientras que en la telofase como que medio se empieza a descondensar y está como que todo mucho más mezclado y hay mucha más distancia entre ambos polos, ¿sí? Bien. Se caracteriza por la formación de nuevas membranas nucleares en torno a cada uno de los grupos de 46 cromosomas. La fibra del uso mitótico desaparece y los cromosomas empiezan a descondensarse. Con la finalización de la telofase se han formado dos células hijas iguales diploides, idénticas idénticas a las células originales, ¿sí? Lo otro que también sucede durante la telofase es la citocinesis, ¿sí? Que la citocinesis es la división de citoplasma. Acá normalmente esta división que ven acá en la célula es lo que se empieza a llamar este surco divisor, que es, digamos, el inicio de la citocinesis, ¿sí? Bueno, y el surco divisor o el anillo contráctil es lo que termina separando a las dos células. Bien, resulta una división celular. Bueno, ¿alguna duda respecto a la mitosis? Algo que no quede claro. Nosotros en la práctica, que creo que es la primera práctica es, nosotros hacemos esto pero con células de cebolla, ¿sí? Vamos a ver como que todos los estadios de la mitosis. La citocinesis sí es algo mucho más complejo de ver porque normalmente en un microscopio óptico no se ven los organelos, ¿sí? Y lo otro que tampoco, para ver esto se necesita justamente un microscopio electrónico. Nosotros no tenemos un proceso mucho más complicado, no lo hacemos, pero sí llegamos a ver, digamos, hasta la telofase y en algunos casos se puede llegar a ver el surco divisor. Bien, esto es todo lo que ocurre en células autosómicas, ¿sí? Como que en todas las células del cuerpo, excepto las células de los gametos, ocurre esta división. Meiosis, jamás de los jamases de los nunca van a aparecer en una célula epitelial, en una célula cardíaca, en una célula del hígado, en una célula óvulo, jamás. Solamente mitosis. La meiosis es el proceso por el cual una célula diploide genera 4 células haploides. Es decir, en la mitosis yo tenía una célula con 46 cromosomas y yo termino con 2 células de 46 cromosomas. En la meiosis yo tengo una célula de 46 cromosomas y termino con 4 células de 23 cromosomas, ¿sí? Porque justamente esto ocurre únicamente en los gametos sexuales, por lo cual en la fecundación el 23 del óvulo se junta con el 23 del espermatozoide y ahí junta el 46, ¿sí? Bueno, ¿qué dice? El humano, al ser un organismo diploide, cada célula tiene 2 copias de cada cromosoma. Tiene que haber un mecanismo para reducir este número de cromosomas para que los gametos estén en estado haploide. Yo no me acuerdo si esto lo dimos en biología, pero un organismo que dice ser diploide es porque tiene 2 copias, un organismo que es haploide es porque tiene una copia, un organismo que es, no sé, tetraploide tiene 4 copias de tetra de 4, ¿sí? Nosotros somos organismos diploides y nuestras células sexuales son haploides. Bien. Este mecanismo para formar los gametos haploides a partir de células diploides es lo que se conoce como meiosis. Durante la meiosis se producen 2 divisiones celulares. Cada división meiótica se ha dividido en 4 fases
con los mismos nombres de la mitosis, aunque los procesos implicados dentro de ellas son dentro de todo bastante distintos, sobre todo en la primera división meiótica. La segunda división meiótica ya es prácticamente lo mismo que una mitosis. Bien. Entonces, en la meiosis tenemos la primera división de la meiosis, es una división reduccional. ¿Qué quiere decir esto? Que acá lo que se busca es reducir el número de cromosomas, y en esta ecuatorial se mantiene el número de cromosomas. Acá es donde yo paso de tener una célula de 46 cromosomas a tener dos células con 23 cromosomas, ¿sí? Bien, la profase 1 es lo más complejo y lo más tedioso que hay dentro de las divisiones celulares en general, porque es una fase que tiene subfases dentro. Discúlpenme, para esta ya no tengo un acronismo, pero son leptoteno, citoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Después tenemos metafase 1, anafase 1, telofase 1, citocinesis, y acá lo que resulta son dos células hijas. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 no hay duplicación de ADN, no hay fase S, ¿sí? No hay síntesis de ADN. Puede que haya y esto lo digo así medio que cuestionando un poco, pero algunas literaturas dicen que hay una pequeña interfase en el medio que más que nada es como que para reordenar la maquinaria celular, pero normalmente se dice que no, que como que directamente de esta telofase ya empieza otra vez esta división de profase, metafase, anafase y telofase 2. Y después de esta citocinesis tengo 4 células haploides, ¿sí? En ambas meiosis, fíjense que siempre tengo células haploides, solamente que en la meiosis 1 tengo 2 y en la meiosis 2 tengo 4. Bueno, acá tenemos como que todo junto el proceso. En la profase 1 ocurre, todas las subfases que mencionamos, y lo más clave, vamos a ver fase por fase y vamos a ir a punto de cada fase. Bien, durante la meiosis 1, que es la fase de reducción, se forman dos células haploides a partir de una diploide. Las células diploides son las ovogoñas en mujeres y espermatogoñas en hombres. Después de la meiosis 1, tiene lugar la meiosis 2, que es una división ecuacional, termina también de una célula haploide y salen dos células haploides, ¿sí? Bien, y la primera fase del ciclo celular meiótico es la interfase 1, que acá se replica todo el ADN cromosómico, es decir, porque entre metafase 1, entre meiosis 1 y meiosis 2 no existe esta replicación. Sí. Todas las células sexuales entonces son diploides. ¿No? Justamente eso es lo que no son las únicas células que son haploides. Cuando está, en la formación del ser humano, es decir, cuando todavía es un feto, durante el embarazo, lo que ocurre, las células diploides son las ovogoñas y las espermatogoñas. Para llegar al óvulo y al espermatozoide tiene que ocurrir primeramente la meiosis 1, después la meiosis 2 y después la diferenciación celular, que es donde queda un solo óvulo y los 3 corpúsculos polares, y los 4 espermatozoides pierden todo su material, del citoplasma, y les queda en la cabecita solamente el material genético, ¿sí? Bien, y eso es lo que se en unas diapositivas más adelante. Bien, entonces, en la profase 1 es un poco larga, tiene como que acá es donde ocurren los procesos que diferencian de forma más clave a la meiosis de la mitosis, ¿sí? La profase 1 empieza cuando las hebras de la cromatina se condensan y se vuelven visibles en forma de cromosomas en el leptoteno,
simplemente el cromosoma se condensa. Es decir, que hasta acá estamos bastante igual que la mitosis, ¿sí? En el cigoteno comienza la sinapsis, es decir, que cromosomas homólogos se aparejan. Es decir, que los dos cromosomas 1 se van a juntar, los dos cromosomas 2 se van a juntar, los dos cromosomas 3 se van a juntar, ¿sí? Bien. Ahora, el paquiteno ocurre el famoso crossing over o intercambio de segmentos entre cromátidas homólogas. ¿Qué significa esto? Esto es lo que nos da a nosotros la variación genética para no ser, digamos, exactamente iguales a nuestros progenitores y también de ser distintos humanos, ¿sí? En el diploteno los cromosomas se empiezan a separar, pero quedan unidos en esos lugares donde ocurrió el crossing over, que generan quiasmas. Quiasmas serían como que puntitos que mantienen unidos los lugares donde ocurrió este crossing over. Y la diacinesis, acá es donde se condensa el todo, como ya ocurrió todo lo que tenía que ocurrir. En la diacinesis el cromosoma se condensa al máximo, desaparece la envoltura nuclear y todo se prepara para la metafase 1. Al final de la metafase 1, los bivalentes serían los dos cromosomas homólogos unidos, empiezan a avanzar hacia el plano ecuatorial y ahí es donde empieza, digamos, a formarse el uso para, digamos, la metafase. Todo esto que dije acá se ve, ¿sí? En el cigoteno ocurre que se unen los cromosomas homólogos, se ponen cerquita. En el paquiteno ocurre el crossing over, en el cigoteno se ve el quiasma y una vez que termina la diacinesis se separan y esto es lo que va para una metafase 2, ¿sí? Perdón, para una metafase 1. Así se vería un cromosoma, digamos, con quiasma. Estos son puntos de, perdón, acá, estos son puntos de crossing over, es decir que esto que ven acá de manera gráfica y súper clara y re linda es lo que está pasando también en estos puntos. Estos serían los cinetocoros, es decir que acá adentro están los centrómeros, ¿sí? Bien. Dependiendo mucho también del tamaño del cromosoma, porque estos ven que son dos cromosomas medio grandes, pueden tener normalmente 1 o 2 lugares de crossing over o de generación de quiasmas, pero cromosomas más pequeños normalmente suele tener solamente un punto de formación de quiasmas o de crossing over. Acá es, bueno, simplemente les vuelvo a poner para que lo tengan en cuenta cómo quedan, digamos, a medida que van avanzando a lo largo de la división. Es decir, estos serían los cromosomas que vienen de un progenitor, esto viene de otro progenitor, hago el cruzamiento, queda recombinado y cada uno de estos bracitos va a ir a un gameto distinto, ¿sí? En los espermatozoides todos maduran, mientras que en el óvulo solamente uno de estos 4 madura y los otros 3 se pierden como cuerpo polar, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Queda claro? Bueno. En la metafase 2, a diferencia de la metafase de la mitosis, la diferencia es que en la metafase 1 de la meiosis 1 se separan los cromosomas, ¿sí? Es decir, bueno, obviamente que todo se alinea en el medio y lo que se separa son, digamos, los cromosomas homólogos. Los dos centrómeros de cada bivalente se encuentran por ahora al lado opuesto del plano. Entonces, la diferencia es que en la metafase de la mitosis se separan cromátidas hermanas. Yo en la metafase 1 de la meiosis 1 separo cromosomas homólogos, ¿sí? Esa es la diferencia más clave, porque después el resto del proceso es todo igual. Se unen a la fibra del cinetocoro,
para después hacer la contracción en la anafase 1, ¿sí? Se pone también en el plano ecuatorial. Entonces ese sería la única diferencia entre una Sí. Repetí lo que dijiste porque quiero que diga. Quería decir, uno que la fase 1 diferencia son las cromatías hermanas y el cromosoma. ¿Cómo es? Cuando suele haber El cromosoma homólogo es de la meiosis 1 metafase 1. La cromatida hermana es de la mitosis y metafase. ¿Sí? Cromosoma homólogo es meiosis, porque es sexual, ¿sí? Tenemos que separar las dos para después separar otra vez las dos. Bien. Esto sí estudianlo mucho porque meiosis y mitosis van a ser palabras que van a ver mucho y es re fácil confundirse. Eso lastimosamente es real. Entonces, para la anafase, acá ya sí los quiasmas desaparecen por completo. Las fibras fusiformes van arrastrando los cromosomas homólogos hacia los polos opuestos de la célula. Y también la diferencia principal de esta fase, o sea, de la anafase de la mitosis, es que los centrómeros acá no se duplican ni se dividen. Todavía yo tengo el centrómero intacto en este punto, porque no separé cromátidas. Este bracito es una cromatida, este bracito es otra cromatida. Yo mandé las dos cromátidas juntas a un extremo y al otro extremo, ¿sí? Acá lo único que se rompieron fueron los quiasmas, que era lo que mantenía unidos a los cromosomas homólogos, ¿sí? Bien. En la telofase 1... Profe, ¿puede volver la figura anterior? Sí. Sí, esa. En el caso, ¿cuáles son los homólogos y cuáles son las hermanas? Solamente para quedar claro. Este y este son homólogos, porque son iguales. Viste que vos tenés, en una célula normal vos tenés 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2, 3, 2, 4, sucesivamente. Entonces, estos serían 2 cromosomas, ponele que son 13 porque son acrocéticos, X, no importa el número. Pero estos 2 cromosomas tienen la misma información genética. Y estos 2 cromosomas tienen la misma información genética. Ahora, lo que sucede es que este bracito es una cromatida, este bracito es otra cromatida del mismo cromosoma. Sí. En la mitosis, vieron que teníamos 2 bracitos y en la anafase se iba un bracito para un lado y un bracito para el otro. Ahí yo tuve que romper el centrómero para separar cada cromatida, cada brazo, ¿sí? Y acá lo que hago es justamente separar todo el cromosoma completo en la anafase 1, en la anafase... Cada brazo es homólogo, entonces. Este es un brazo, este es otro brazo. Sí. ¿Sí? Cada cromosoma es homólogo, no cada brazo. ¿Sí? Esto es un cromosoma, esto es otro cromosoma. Como este famoso, no sé, el verde, no sé, vino de mamá y el amarillo vino de papá. Entonces, eso. Esta división es completamente al azar. No sabes cuántos cromosomas maternos te van a ir a una célula y cuántos cromosomas paternos van a ir a la otra. Eso es totalmente aleatorio. Pero por eso también acá se le hace tanto la diferencia. Estas son cadenas homólogos. Acá ocurrió la duplicación del ADN, entonces tenemos 2 de cada uno. El cruzamiento y la recombinación. ¿Sí? Y lo que yo separo esto en una anafase 1 de la meiosis, ¿sí? Cuando vayamos a la segunda, van a ver que la segunda meiosis, o sea, meiosis 2, es prácticamente igual a una mitosis, porque ahí sí se separan cromátidas hermanas, ¿sí? Ahí sí se separa este bracito de este bracito, ¿sí? ¿Queda claro? Súper. Entonces, en la telofase 1, los cromosomas llegan, digamos, a los polos opuestos de la célula, se desarrollan ligeramente y se empieza a formar una membrana nuclear. Cada una de las 2 células hijas contiene el número haploide de cromosomas y cada cromosoma tiene 2 cromátidas hermanas. En los humanos, la citocinesis también tiene lugar en esta fase, es decir, que ocurre una pequeña división citoplasmática. ¿Sí? Bien. Ahora,
entramos en la citocinesis, todavía en la meiosis 1. Acá lo que ocurre es que el citoplasma justamente se divide en partes iguales en las dos células hijas. Y esos en los gametos masculinos, mientras que en los gametos femeninos acá sí ocurre una diferencia de la proporción citoplasmática, porque el óvulo queda mucho más grande que el corpúsculo polar, es decir, que hay una célula que es más grande que otra, ¿sí? Y efectivamente la célula que es más grande es la que finalmente va a formar el óvulo y es la que va a terminar madurando. Las otras sí se dividen, obvio, pero es como que después queda nomás como vestigio genético, o sea, no, al final no funciona, no sirven para nada. Bien, ahora sí entramos en la meiosis 2 y acá ya empieza a parecerse muchísimo a la mitosis, ¿sí? En la meiosis 2 es una división ecuacional, empieza con una interfase 2 que es muy breve y no hay replicación de ADN. Bueno, escribí mal, pero acá dice hay. La profase 2 es bastante similar a la profase mitótica, excepto que el núcleo celular solo está compuesto por el número haploide de cromosomas, ¿sí? Durante la profase 2 los cromosomas se enrollan, se van condensando, la membrana nuclear desaparece y se forman nuevas fibras del uso mitótico, o sea, del uso meiótico en este caso, ¿sí? La diferencia de nombre es porque se usa para la meiosis, entonces uso meiótico, y si se usa para la mitosis, uso mitótico. Nada más que eso. Estructuralmente son lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, metafase 2 y anafase 2 son exactamente lo mismo que una mitosis, ¿sí? Durante la metafase 2 los cromosomas expresan su mayor grado de condensación, se alinean en el plano ecuatorial y la fibra fusiforme o la fibra en los microtúbulos se anclan a los cromosomas por medio del cinetocoro, ¿sí? En la anafase 2 se parece a la anafase mitótica, ya que los centrómeros sí se dividen y cada uno transporta una cromátida hermana hacia un polo, es decir, que acá separo el centrómero, acá se rompe el centrómero a diferencia de la anafase 1, ¿sí? Ahora las cromátidas están separadas y es posible ¿qué puse? Ahora las cromátidas están separadas, es posible que las cromátidas hermanas recién formadas no sean idénticas. Esto, o sea, se entiende por qué no serían idénticas. Por la piernita de color diferente. Exactamente, y esa piernita de color diferente, ¿qué es? Es la recombinación que ocurrió en la profase 1, ¿sí? Es lo que ocurrió en el paquiteno, el famoso crossing over, ¿sí? Es el intercambio de material genético entre justamente cromosomas homólogos. Bien, lo normal es que no sean idénticas, porque justamente esta variación como que busca dar más, bueno, eso, variaciones, para que no seamos todos iguales, digamos. Algunas de estas variaciones pueden ser tipo para beneficio, otras pueden ser neutras, algunas pueden ser dañinas. Pero eso no importa. Ahora, y por último nos queda la telofase 2, que no sé por qué lo escribí así. La telofase 2, igual que la telofase 1, empieza cuando los cromosomas llegan a los polos opuestos de las células, se desarrolla el material genético, se empieza a desarmar el cromosoma y las nuevas membranas celulares se forman en torno a cada, o sea, se forman los nuevos núcleos, digamos, y también se produce la citocinesis. Ahora, la citocinesis en los gametos masculinos el citoplasma vuelve a dividirse en partes aproximadamente iguales entre las dos células hijas, es decir, que me quedan 4 células en total, dentro de todo iguales, y hacia el resultado final de la meiosis masculina de 4 células hijas funcionales, todas con la misma cantidad de citoplasma. Ahora bien, en los gametos femeninos se produce una división desigual del citoplasma que da lugar al óvulo y a otro corpúsculo polar.
el corpúsculo polar que se formó en la primera división meiótica, es decir, en meiosis 1, también a veces se vuelve a dividir, a veces no. Eso porque justamente como el corpúsculo polar no es de utilidad biológica, a veces simplemente se descarta y no se divide. Y a veces sí, es como que a veces el cuerpo dice, tengo ganas, hoy trabajo y la hago. Esa división, sí, por ser ya una célula chiquita, se divide otra vez en 2 células pequeñas, ¿sí? Pero para hacer como que normalmente se dice a líneas generales que los gametos masculinos siempre se dividen iguales y los gametos femeninos no. A pesar de que, bueno, vieron que en esta segunda división, cuando se divide el corpúsculo polar, sí se dividen de la misma forma, pero para no mezclar mucho en su cabeza, los gametos masculinos sí se dividen iguales, o sea, el citoplasma se divide en proporciones iguales, en los gametos femeninos no ocurre eso. Fin. Y así hay resultado final de la meiosis femenina de 3 corpúsculos polares no funcionales y un óvulo funcional. ¿Sí? Este es simplemente el esquema de la fotito que veníamos viendo a lo largo de la clase. Y tenemos la fase de la meiosis 1. En la profase 1 que ocurre el crossing over, la formación de los quiasmas. En la metafase 1 que se alinean los cromosomas homólogos a lo largo del plano ecuatorial. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. Y en la telofase me quedan 2 células con 23 cromosomas. Cada una de esas células hijas vuelve a someterse a división. Y acá sí ya con el intercambio genético realizado se ponen los cromosomas en el plano ecuatorial, se separan las cromátidas hermanas y me quedan finalmente me quedan 4 células haploides provenientes de una célula diploide. ¿Sí? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna nomenclatura que haya duda? ¿No? Súper. Este es un videito de resumen que simplemente acá está ocurriendo, digamos, toda la profase 1, se van condensando, se alinean en el plano ecuatorial para la meiosis 1, se separan los cromosomas hermanos en la anafase 1 y llegan a los polos formando de vuelta el núcleo y la citocinesis en la telofase y en la citocinesis 1. Ahora empieza la segunda división meiótica, donde se van separando las cromátidas hermanas y una vez que llegan a los polos quedan 4 células hijas haploides. ¿Sí? Bien. A todo esto, súper. Chicos, son las 10:25. Menos cuarto, volvemos. ¿Sí? Vamos con lo último de la clase. Y todo el ciclo celular, ¿sí? Esas son las 3 clases que entran. La planificación la tenés en la plataforma, la clase 1, 2 y 3. Eso nomás. Todo lo que dice ahí es todo lo que está en la plataforma, está en los PowerPoint, va a estar todo, así que todo lo que está ahí. Fíjense nomás y estudien el libro porque hay cosas que no están en el PowerPoint, que están en el libro. En este primer parcial van a tener suerte porque no son muchas páginas las que hay que estudiar. Para el segundo parcial van a ser un poco más complicados, pero eso va a llegar en el segundo parcial. El 6 nos vemos para el parcial entonces. El 13, y esto sí es algo que quiero que anoten, la clase no va a ser a la mañana, va a ser a la tarde. ¿Sí? De nada. El 13 y el 20. 13, 20 y 27. Y 25. No, mentira. 13 y 20, la clase va a ser de 1 a 4, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, ¿sí? Ya. 1. 13 y 20.
va a ser de 13 horas a 16 horas. Sí. Son 2 lunes seguidos. ¿Sí? Pero, profe, nosotros tenemos informática ¿A qué hora? a las 15. Entonces la clase va a ser de 12 a 3. De 12 a 15. Pero informática no. O sea, En el segundo semestre no hay informática en una materia de segundo semestre. Lo que pasa es que nosotros en vez de informática hicimos investigación y hicimos inglés. Excelente. Te retiras antes, hermano. Entonces no será de 12, será de 13. Sí, porque así yo puedo almorzar. Va a ser de sí, porque tengo práctica hasta las 12 y tengo ganas de respirar un poco. Bueno, sí, por eso. Entonces, el 13 y el 20. El 13 al 16. El 13 y el 20 la clase va a ser de 1 a 4 de la tarde. Si alguien se tiene que retirar temprano, porque otra clase no hay drama en la asistencia, porque es única vez. Porque la profe. Por la grabación, entonces voy a dejar un delegado para que me grabe esa hora que voy a perder. Pero fíjate si es por ahí la clase termina antes. Depende. ¿qué es más importante? ¿Informática o mecánica? Ordenado tú. Entonces, únicamente para que lo tengan en cuenta, también para el parcial le vamos a avisar, así que no se preocupen. Y justamente la compañera lo mencionó me lo preguntó más temprano y yo se lo vuelvo a confirmar. La tarea que hicieron con la profe Laura, la tarea que hicieron en la clase pasada y la tarea que van a hacer hoy van a ser tareas que van a entrar para el parcial, ¿sí? Si hay algún ausente o por algún motivo no entregaron ninguna de las dos, hasta el parcial tienen tiempo. Después del parcial, chicos son grandes, lastimosamente con todo el amor del mundo les voy a decir, cállense por ser responsables. No hay drama si entregan la tarea. La primera tarea la entregan un mes después, que sería el 6 de abril, se dio el 3, pero después del parcial eso se cierra y ya no se toca más, ¿sí? Así que hasta ahí hay tiempo para remarlo. Bueno. Sí, eso era más que nada lo que quería mencionar. Ahora. Todavía. Dale. ¿Qué cosa? Bueno, ahora sí, continuando con lo nuestro, a lo que vinimos. Sí. Bueno, ahora sí seguimos, gente, con lo último que es un poquito nomás. La relación entre la meiosis y la gametogénesis. La etapa de la meiosis pueden relacionarse directamente con las etapas de la gametogénesis, que sería la gametogénesis y formación de gametos. Los hombres desarrollados sexualmente, los túbulos seminíferos de los testículos están poblados por espermatogonias, que son células diploides. Estas células, tras examinar varias divisiones mitóticas de las espermatogonias, producen espermatocitos primarios. Meióticas, me confundí yo. Vieron, es fácil confundirse. Después de varias divisiones. No, sí, está bien, porque, claro, lo que sucede es que son células, las espermatogonias son células diploides sin diferenciación. Entonces lo que ocurre es que parece una célula, le sacaron es fácil. O vamos a la ahora bien. Bueno.
Lo que sucede es que estas espermatogoñas sí se dividen por mitosis para seguir formando espermatocitos primarios. Y recién estos espermatocitos primarios son los que van a entrar en meiosis, ¿sí? Entonces se dividen de forma mitótica, es decir, que esta espermatogoña, que es diploide, va a generar espermatocitos primarios que son diploides, ¿sí? Y recién los espermatocitos primarios son los que entran a meiosis para producir espermatocitos secundarios haploides. Estos espermatocitos secundarios vuelven a dividirse para generar justamente los espermatozoides, ¿sí? Estos experimentan en una meiosis 2 y cada uno de los espermatocitos secundarios genera un par de espermatozoides de 23 cromosomas. ¿Se entiende por qué dice un par y no 4? ¿Por qué? ¿Dos qué? Sí, claro. Lo único, pero es como que es porque hay muchos nombres distintos, por eso quiero que entiendas bien. Del espermatocito primario se generan dos espermatocitos. Sí, y lo que dice ahí el último enunciado es que de cada espermatocito secundario salen dos, ¿sí? Entonces atiendan cuando leen. ¿Cuántos espermatozoides se forman a partir de un espermatocito secundario? 2. ¿Cuántos espermatozoides se forman a partir de un espermatocito primario? 4. ¿Sí? El juego de palabras no es que es fácil confundirse. Bien. Los espermatocitos secundarios pierden luego la mayor parte del citoplasma, desarrollan la cola para nadar y se convierten en espermatozoides maduros. Más que nada eso, ¿sí? Se pierde prácticamente salud. Prácticamente todo el citoplasma se pierde y se concentra como en la cabeza, más que nada el material genético. Bien. Y en la ovogénesis, el proceso mediante el cual se forman los gametos femeninos difiere de la espermatogénesis en varios aspectos. Mientras que el ciclo de la espermatogénesis se repite constantemente a lo largo de toda la vida del varón maduro, gran parte de la ovogénesis femenina se realiza durante el embarazo. Una mujer ya nace con todos los ovocitos, o sea, con todos los óvulos que va a tener en toda su vida. Los ovocitos primarios para el nacimiento se encuentran en profase 1. La meiosis solo continúa cuando se ovula un ovocito primario maduro, ¿sí? Es decir, que en la ovulación se continúa la maduración, digamos, de este óvulo, ¿sí? Por eso también se dice que los otros 3 corpúsculos polares no funcionales a veces ni siquiera se llegan a dividir porque como ya tipo una etapa muy temprana no son muy útiles. Entonces la maquinaria cerebral normalmente no los divide. En meiosis 1 el ovocito primario produce un ovocito secundario que contiene citoplasma y otro corpúsculo polar. Bien. Entonces el ovocito primario sale del folículo, desciende a las trompas de falopio, con el corpúsculo polar unido a él. La meiosis 2 solo comienza si el ovocito es fecundado, ¿sí? Por un espermatozoide. En este caso se produce un óvulo maduro haploide que contiene el citoplasma y otro corpúsculo polar haploide. Los corpúsculos polares terminan desintegrándose. Es decir, que una mujer probablemente complete una ovogénesis, o sea, no es probable, completa la ovogénesis únicamente si el óvulo se fecunda, es decir, si se embaraza, ¿sí? En cada ciclo menstrual lo que sucede es que este ovocito queda con la meiosis 1 finalizada y como no es fecundado y todo el resto de la preparación de la menstruación se descarta, ¿sí? Bueno, pero esto es algo que también más o menos todos sabemos de la vida, que la mujer tiene X cantidad de óvulos, con eso nace
y eso son la cantidad de ciclos menstruales que va a tener, y una vez que eso se termina, la menstruación se termina y todo se termina, ¿sí? Mientras que a diferencia en el hombre, el espermatozoide es algo que se puede ir regenerando a lo largo de su vida, toda su vida. Claramente la calidad del espermatozoide va bajando a medida que el varón envejece, pero es algo que puede generarse a lo largo de toda su vida. Eso sí es todo, amigos. Esa es toda la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algo que no se haya entendido al respecto? Todo, no sé qué preguntar. Puede ser si quieren, yo no tengo problema. Igual está añadido al curso, son estas 3 preguntas y estas 2. Y voy a habilitar el espacio ahora en la plataforma para que puedan ir cargando. Igual una pregunta hizo 4 selecciones múltiples. ¿Qué tanta vagancia tenés en tu ser? Te entiendo. Bien, mientras tanto voy haciendo la clase para llamar a la lista. Chicos, solamente para aclarar, ¿ustedes vieron nuestra explicación o no? ¿Sí? Ok. Porque acá el cronograma dice replicación y ciclo celular, pero la profe Laura me había dicho que había visto ya con ustedes. Esa es la de la clase pasada. de